Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a Intimidad con Dios Podcast. Hoy tengo el honor, tengo el placer de poder entrevistar a Obi PR. Obi, un placer de tenerte acá, ¿verdad? Si ven el escenario, ¿verdad? Que estamos en un lugar distinto. Es que estamos en el campamento de tu casa Maranata, La Búsqueda. Le damos la gloria a Dios, ¿verdad? Que nos tiene gozando acá, deleitándonos de su palabra. Pero vamos a deleitarnos con el testimonio de Obi, con lo que Dios ha hecho a través de Obi. Obi, cuéntame, ¿quién es Obi? Que esta pregunta es básica acá en Intimidad. Pues mira, Obi es un joven soñador llamado Kevin Orlando, nacido el 25 de febrero del 2000, Arecibo. Los padres de Lares, de Heidi y Ramón. A mi puerta de, creo que 2 añitos, experimenté lo que fue la ruptura de matrimonio de mis padres, y a la edad de 4 o 3 y medio por ahí me mudé para Arecibo, para el barrio Atoviejo, y me crié entre Atoviejo y Cantagallo, entre esos dos. Brutal. Tocaste una pieza clave, que en ese lapso de tiempo de tu vida tus padres tuvieron una ruptura. ¿Cómo afectó eso en tu vida? Afectó grandemente porque mi papá viene de una familia bien rota, por así decirlo. Mi abuelo pasó por un sinfín de cosas. Por contarte un poco, mi abuelo tuvo un accidente en una fiesta, un evento de familia, y no sé si estaban ebrios, y él creo que estaba manejando y cayó en el carro con toda su familia dentro de un lago. Wow. Y Fuerte. Murieron todos, en lo que pienso en ellos fue mi abuelo. Y luego de ese suceso en adelante, él siguió metiéndose más en el alcohol y cayó bien profundo en el alcoholismo, maltrataba a mi papá y a mis tíos. Y pues mi papá salió adelante de todo eso y se enfocó en trabajar, porque como eran bien pobres, pues mi papá se volvió adicto al trabajo y, ¿verdad? Me atrevo a hablar de esto porque yo sé que Dios lo transformó, ¿verdad? Amén. Gracias a Dios porque lo transformó, pero tenía ataduras como el vicio hacia las mujeres, y pues mi mamá y mi papá se dejaron y yo no podía ver a mi papá mucho porque estaba trabajando ¿verdad? A consecuencia de esto, ¿cuál fue, a qué te llevó estas cosas, verdad? Porque yo sé que te afectó en tu niñez, pero eso siempre se queda marcado. Y en algún momento, ¿verdad? Nos descarrilamos en la vida. ¿Te llegaste a descarrilar a consecuencia de eso? Sí, fui un niño problemático. Buscaba la aceptación de las personas fuertemente y me volví un niño muy volátil. Recuerdo que había veces que no lo culpo por ello, sé que estaban los planes de Dios, pero había veces que hablaba con él y cuadrábamos como que hoy te voy a buscar, así cálate, y me quedaba dormido, vestido, esperando por él, nunca llegaba. Fuerte. Cosas que me marcaban mucho, y me tocaba ir a la escuela. Como en casa no podía descargarme de una manera agresiva, que era la que tenía ahí rápido, pues me descargaba agresivo en la escuela y buscaba problemas con todo, con los niños, con las niñas, con los maestros, con la guardia. Y a medida que fui buscando problemas, me di cuenta que papá llegaba a la escuela a darme fuerte, y ahí era cuando más lo veía, y era como que me porto mal, papi viene, me da fuerte, me regaña, me lleva con él, comparto con él, y luego me deja en la escuela de nuevo. Qué fuerte. Y tu mamá, ¿qué te decía, verdad? A través de lo que sucedía en tu vida. ¿Nunca te llevaron a un psicólogo o cosas así? Sí, mi mamá, yo digo que mi mamá merece el cielo, porque fueron muchos los malos ratos y los malos sabores que le dejé a ir a la escuela, y mi mamá se percató que estaba teniendo muchos problemas con la ira. Me volví un niño muy volátil al punto que me acuerdo, hubo un niño en la escuela que era más grande que yo, y yo, si no podía meterle, buscaba la manera de cómo hacerlo.
Y como era más grande que yo sabía que me iba a hacer un daño crítico. En la escuela había una escalera y debajo de la escalera ponían los pupitres que no servían. Entonces yo cogí un pupitre y fui al segundo piso y lo bebé. Cuando le tiré al muchacho con el pupitre, no sé de dónde apareció la guardia. Y literalmente yo tiré el pupitre y cuando ya estaba en el aire, la muchacha, la guardia, lo coge. Y dice, pues no, anormal, me dio un montón de cosas que pues, tenía razón. Y después me llevaron a la oficina. Y por sucesos como eso, mi mamá me llevaba a varios psicólogos. Porque era mucho el coraje que guardaba en mi corazón. Qué fuerte. ¿Y eso fue en tu tiempo de niñez? Sí, le estoy hablando de tercero hasta noveno, hasta 10. Todo eso En la adolescencia. Un momento. Fue el tiempo más fuerte de ira pero ¿verdad? Es algo que se esperaba, porque yo también vengo de familia que dividida y también fui bien volátil, me decía algo, yo te decía algo para atrás, y es algo que creo que se ha normalizado en las familias divididas. Pero estamos aquí porque Dios te rescató. ¿Cómo fue tu primer encuentro con Dios? Mira, yo tuve muchos encuentros con Dios antes de meterme de lleno. Nomás visitaba una iglesia en Lares, no recuerdo bien el barrio. Y luego se mudó para acá, pero ella seguía visitando allá, congregándose allá. Luego se tomó un tiempo y empezamos a visitar la iglesia Emanuel en Arecibo, en el barrio de Ato Viejo. Y me congregué ahí un par de años y tenía mi encuentro con Dios. Dios me hablaba con su infinito amor y su infinita gracia, pero la realidad es que yo tenía tanto coraje y tanto dolor en mi corazón que a la vez que el Señor trataba de trabajar en mí, yo no podía. Era tanto el dolor que cuando el Señor metía su mano a trabajar, yo ponía una coraza y no le decía hasta ahí. Ponía una barrera. Y cuando decides meterte de lleno ¿verdad? A lo que es el evangelio y a seguir a Dios, ¿cómo fue? Pues fue... ¿Cómo te encontrabas? ¿Qué estabas haciendo que decidiste, no, ya no puedo más, voy a seguir a Dios completamente? Pues mira, fue un proceso que me llevó mucho tiempo, me atrevo a decir años, porque yo decidí meterme más con Dios y recuerdo que hubo un momento en el que le dije, además, yo no puedo más nada, no encuentro algo que me haga feliz y yo te voy a seguir, cuéstame lo que me cueste. Y ahí sucedió el evento de María. En María, yo me estaba quedando en casa de un familiar. Estaba mi mamá, mi padrastro, mi hermana y yo. Y pasó María, mi mamá se quedó sin casa. A donde nos seguíamos quedando en casa de ese familiar, le dejamos saber el suceso. Y de la nada, ese familiar, no sé si incomodó, tal vez era María, tenía esa persona muy tensa. Y nos dijo, recogen las cosas y váyanse. Nosotros recogimos las cosas y nos fuimos. Recuerdo que fuimos a la casa que estaba destruida, literalmente había una pared, solamente una pared, y nos quedamos en ese lugar. Y de ahí en adelante empecé a padecer de insomnio, porque me daba mucho miedo ver el panorama. Solamente había una pared levantada, estaba mi mamá, disculpa, mi padrastro y mi hermana, que para ese entonces estaba bien pequeña. Y creció más en mí el coraje y no pude ver que Dios estaba obrando. Dios tocó el corazón de una persona de la iglesia que me congregaba anteriormente y nos prestó una casa en Dominguito. Wow, qué hermoso. Eso no lo hace nadie y no quería cobrar ni agua, ni luz, ni renta, ¿sabes? Pero era tanto el coraje que no podía. Y sí, todavía estaba la barrera. Yo trataba de conectarme con Dios. Yo me acuerdo, yo me encerraba en el cuarto que tenía en el momento de que me prestaron la casa.
y oraba y ponía música de oración, pero era tanto y tanto el coraje, brother, que yo había sentido que literalmente Dios me había abandonado en ese momento. Wow. Luego de eso pasa el tiempo, me meto a estudiar barbería, termino, empiezo a trabajar en una barbería y como yo había sentido que Dios me había abandonado, literalmente dije lo mismo, tú por allá y yo por acá. Y empecé a trabajar y en eso mi mamá consiguió un apartamento en Santana, Dios se murió, grudaba ahí, teníamos ese apartamento en Santana y pues yo empecé a trabajar en la barbería y veía el flujo de dinero. No tenía responsabilidad, tenía mucho dinero y me volví loco. Loco, ¿en qué sentido? En el sentido de que empecé a janguear, empecé a tomar, empecé a juntarme con personas que la cual no valía la pena hacerlo. Y cometí muchos errores. ¿O puedes comentar uno de ellos? Si deseas tocar esa área, ¿nos puedes contar una anécdota o una experiencia que te haya marcado cometiendo esos errores? Pues de la más que recuerdo así, pues yo le perdí el miedo a ingerir droga. Pero eso sí, siempre tuve respeto de que se escucha por ahí que una vez te inyectas, pues es muy difícil salir de ahí, pues nunca toqué esa área. Pero sí me acuerdo que de la más que me acuerdo es que por la barbería tuve mucho rato parado y le digo a en ese entonces mi compañero, le digo que tenía mucho dolor de espalda y él me dio 2 pastillas, no recuerdo bien el nombre. Y me dijo, te las tomas, te vas para tu casa y te cuesta dormir, pues te van a hacer efecto rápido, son bien fuertes. Pues me tomó las pastillas y en el trajín de que nos estamos recortando mutuamente, él me comenta que él tiene un Jeep y lo va a sacar para las máscaras y que está por probar. Y a mí se me fue por completo que había ingerido las pastillas. Y le digo, pues dale, yo te acompaño. Y yo te acompañé fue que en lo que estábamos dando la raíz, pues me empecé a marear y empecé a caer en eso. Y los muchachos estaban tomando y pues yo no estaba para nada pensando en hacer las cosas bien, so yo empecé a tomar también. Y cuando empezaron a fumar, yo también. Y recuerdo que el muchacho me dijo, como que me regañó, me dice, loco, tú no puedes estar haciendo nada de eso, te tomaste el medicamento bien fuerte. Y yo estaba mal, no le hice caso y seguí. Y no me acuerdo de qué más hice en ese momento, solo me acuerdo que me desperté en un sitio con una persona que tenía que decir. Qué fuerte. ¿Cómo lograste salir de esa área? En ese momento, haciendo embuste, de verdad. Me volví una persona bien mentirosa y me dio un montón de embustes hasta que me fui. Y llegué a casa, me estaciono en el parking, ¿verdad? La redundancia, y me quedé dormido. Wow. Luego me levanto, llego a casa, me baño y seguí así mismo el otro día para el barbería. ¿Y cómo te das cuenta que tú estás hundido en esta área que en la cual te sentías estancado? Porque eso, pienso que estar estancado y sumergido en algo que a veces uno no quiere estar, pero solamente son placeres momentáneos. Me di cuenta el día de mi cumpleaños. Estábamos en la barbería. Había llegado mi mejor amiga, Rosa, de allá afuera. Cumple el mismo día que yo, me lleva un año, pero cumple el mismo día que yo. Y cuadramos para salir, salías a mi y qué sé yo, y esa fue la noche más loca que he tenido en mi vida, fue esa. Ingerimos alcohol, te pasamos botellas dentro de la disco, fumábamos dentro de la disco, bailábamos. Lo que en el momento todo el mundo piensa que es cool, una noche que la pasamos brutal entre comillas. No se me olvida que estábamos celebrando el cumpleaños de ella y el mío, en el corillo había como 20 personas, 20 y pico personas de los que estaban celebrando el cumpleaños con nosotros, pasando la disco con nosotros. Y hubo un momento en el que en el calentón de los bailes y qué sé yo miré hacia el frente y me empecé a marear un poco. Yo llegué a pensar que fue los efectos de no lo que había, pero la realidad es que me empecé a marear un poco y yo sentí que todo se puso en cámara en mí. Y yo miraba, era un mar de gente, ¿sabes?
la discoteca estaba bien llena, todo el mundo se apretaba, todo el mundo chocaba. Y yo me sentí solo. Rodeado de muchas personas y te sentías solo. Yo me sentí solo, bro. Me sentí solo a nivel que yo digo como que con lo imposible. En el corillo somos como 20 y pico. Celebrando el cumpleaños de Rosa, celebrando mi cumpleaños. Y un vacío existencial. Del chorro de gente que había. Y música en vivo también. Y como que eso me impactó muchísimo, la verdad. Ese fue el día que marcó tu vida por completo. ¿Qué pasó después de ese día? Pues yo soy bastante testarudo, no di mi brazo torcer. Una vez yo sentí como que el Señor me había abandonado, que es mentira. No fue el diseño o la espinita que el enemigo plantó en mi pensamiento. Yo seguía haciendo lo que normalmente estaba haciendo y pasó la cuarentena, nos encerraron y pues ya el Señor me había hablado de la música mucho antes, pero para los que no saben, Obi compone. Es un tema que vamos a tocar ya mismo. Pero continúa hablando. El Señor me había hablado de la música mucho antes. Y como yo no estaba por seguir a Dios en ese momento, no quería ser irrespetuoso tampoco. Yo dije como que, ok, tú me diste el don de hacer música y no te estoy siguiendo como debo. No voy a hacer música. Pero tú me diste el don y el talento y para mí sería una falta de respeto yo hacer música y sacarla hacia el mundo secularmente. O sea, sería para mí una falta de respeto. Nos encierran por la cuarentena y mi primo Josué, empezamos a jugar mucho con el teléfono, a jugar de todo tipo de videojuegos. Y siempre me decía como que no estás haciendo música, ¿por qué estás haciendo música ahora que no estás haciendo nada? Estamos paralizados, me gusta cómo te explicas, me gusta lo que tú haces, porque siempre que salía un tema que estaba rompiendo en la calle, yo hacía mi versión. Okay. Y me quedaba con la versión, nunca la subía. Entonces bien raro que subí un freestyle a las redes. Y mi primo me decía, aunque no lo saque, mano, me dijo, el lápiz es como jugar básquet. Y yo digo, ¿cómo que como jugar básquet? Pues que si tú no juegas básquet nunca y de momento te tiras a la cancha, te vas a barquillar, vas a hacer... Sí, no vas a fluir como tienes que fluir. Pero si tú vas a jugar básquet frecuentemente, pues te hacen un tiro. Y yo le dije, papi, yo no voy a hacer música. Y le expliqué lo mismo que te conté. Y me dijo, no importa, sigue escribiendo música, mano, tú la tienes bien duro. Y no le hice caso. Y me tuvo así como 2 meses, 3. Todos los días, porque no había nada que hacer, hablábamos todo el tiempo. Y un momento, un muchacho de música cristiana sacó un tema hablando de lo del COVID, el suceso que estaba pasando. Y hizo un challenge en las redes. Y pues yo seguía su música, sigo su música. Y me pongo a escuchar el tema, me gustó un montón. De verdad que me gustó un montón. Y cuando cae el momento de que le tocaba a la persona hacer su parte, Dios me habló en mi cuarto. Ahí. Wow, ¿cómo fue esa experiencia? Me dijo, Kevin, te estoy llamando desde hace rato, porque este es tu momento. Tú fuiste escogido para este momento. Y yo exploté a llorar. Yo lloré, yo creo que yo nunca había llorado tanto en mi vida. Y me chocó muchísimo porque decía, wow, yo estoy en mi cuarto, no tengo intenciones de buscarte. No, que meses antes tú estabas en la discoteca rodeado de personas y te sentías vacío. Y esta vez estabas solo en tu cuarto y te sentías... Tu nivel, me impactó muchísimo porque decía, no tengo intenciones de buscarte, no tengo intenciones de hablar contigo. Sigo haciendo lo que estaba haciendo, sigo ingiriendo lo que estaba ingiriendo, sigo tomando. Y no te importó nada de eso. Y te metiste en mi cuarto, te manifestaste y me hablaste a ese nivel. Y de ahí en adelante, pues, le hice caso. Yo había dejado de escribir. Me senté a escribir, me acuerdo. Era tan fuerte lo que se sentía en el cuarto que yo creo que yo escribí mi parte en 10 minutos. Algo bien exagerado. Como 10 minutos sin...
¿Y qué fue lo que escribiste? ¿Te acuerdas? No recuerdo. ¿No te acuerdas? Muy bien, hace mucho tiempo. Pero me impactó muchísimo porque era el hecho de que llevaba tiempo, de verdad, mucho tiempo sin hacer música, nada, ni secular ni nada. Y como en 10 minutos el Señor me almorzó, por así decirlo, y Pudiste fluir. Y desde ese momento comenzaste a servirle a Dios. desde ese momento en adelante, Esa fue tu experiencia cara a cara con Dios. esa fue el cara a cara que me llevó a donde he llegado. O sea, Qué fuerte, pero tuviste que estar en el lodo blando, embachándote, haciendo cuantas cosas para poder estar cara a cara con Dios. Sabemos que tienes varios temas. Para mí, de lo que tú has soltado, Me Rindo está a otro nivel. El que no siga a Obi y tiene la oportunidad de ver esta entrevista y poder escuchar los temas de Obi, busquen Obi PR en YouTube, en Facebook, donde ustedes quieran, en cualquier página de música, busquen Obi PR y pongan Me Rindo. Esa canción a mí me ministra cada vez que la escucho. Es un concepto diferente en música urbana, pero casi siempre me ministra. Para ti, ¿cuál de tu música, cuál ha sido tu favorita? pues mira, yo te puedo decir que todas, pero la más que Pero la más que te ha marcado, que tú te quedas pegada, que la puedes escuchar hasta tú mismo. wow, man. Decirte, quédate. Quédate. Este es un tema que me ministra mucho porque cuando yo lo estaba escribiendo, yo estaba escribiendo otra cosa. Y me acuerdo que le estoy hablando así con Dios, yo sé que Él lo sabe todo, pero yo le hablo como si fuera mi mejor amigo, mi papá. Y le digo, en estas palabras, suena normal, pero le digo, hacho loco, escúchate este tema, mano. Este tema está bien duro, es un palo. Y yo siento que Dios me dice, sí, mano. Pero, ¿qué pasa si mi presencia se aparta de ti? ¿Qué pasaría, qué tú harías si yo me alejo de ti? Y eso me rompió muchísimo, no tuve palabras para verte. ¿Y qué dice ese tema? ¿En qué está inspirado? En verdad está inspirado en esa conversación porque en el momento no tuve que contestarle y me rompió muchísimo porque yo digo, todo lo que he pasado, mano. Todo lo que me tuve que revolcar, tanta ira, tanto coraje, tantos momentos oscuros, y tú me preguntas eso. ¿Qué sería de mí? Ya yo no sé decirte, pues si tú te vas, pues yo hago esto. En verdad no puedo. Todo fluyó, quédate, Señor. Puedo. Entonces por eso es que el tema dice, es que no sé qué hacer si tú no estás, si tú te vas. Quédate un ratito más conmigo, solo un toque es lo que te pido, un toque de tu espíritu. Está buena también, he escuchado. Pero me dicen tras bastidores, ¿verdad? Ya backstage, que viene un temita nuevo. ¿Qué tú nos puedes decir de ese tema? Pues ese tema ¿Cómo se titula? se titula ¿Por qué? Se titula ¿Por qué? Y es pues nuestro caminar. Yo no sé ustedes, pero yo a veces quiero saberlo todo. Saber el porqué de las cosas. Explícame el porqué para yo poder entender. Pero la pregunta real del porqué es, ¿por qué me amaste cuando ni siquiera te amé? Como que, ¿por qué me amas cuando ni siquiera yo mismo me amé, cuando ni siquiera te amé en ese momento de... Qué lindo. Todavía no lo hemos escuchado. ¿Cuándo sale este tema? El tema sale, tengo entendido que es jueves, pero es el 29 de abril. Este mes estamos junio del 2023. Bueno, tiranos un preview de ese tema aquí, porque pues, papi, no. Sí. Bueno, nos va a dejar cucao. No, papi, tenemos que poner las personas al día, que es lo que está sucediendo. Y para los que no sepan, en todas las redes se llama ObiPR. En Instagram, en TikTok, sígalos en TikTok, que se van a reír mucho.
en YouTube. Pueden seguirlo en Instagram, no sé si lo mencioné. Twitter no tiene, ¿verdad? Twitter tengo, pero en verdad No lo usan. Ok. Y en todo Spotify, SoundCloud, iTunes, ¿verdad? estamos en iTunes, Apple Music, en Desert Music, en Claro Music. En todos lados. Estamos en todos lados. Está como OIPR y aparece. OIPR, saben que la música está muy por encima, un concepto súper diferente y música urbana que ministra tu corazón, que cuando tú te sientas pesado y necesitas un poco de alegría vas a escuchar este ritmo y te vas a poder gozar con cada cosa que suelta hoy por ese micrófono que papá le da. Suéltala a ver, vamos a ver. Ha pasado el tiempo y es que no comprendo. Lo pienso y no entiendo cómo me amas sabiendo lo que Quítala, que después no la escuchan, después no la escuchan. Dime por qué. Qué lindo ese coro. Ese coro es pegajoso. Saben que el 29 de junio sale este tema. Síganlo. Hoy necesitas decirle algo a la juventud, a los que nos están viendo, que han pasado por situaciones similares a la tuya, que tú le puedes decir, ¿verdad? Que aún estando perdido, Dios a ti te rescató, estando perdido, estando en el lodo, estando en las tinieblas. Pues mira, te puedo decir que puede sonar cliché, como que todo el mundo habla de eso, pero la realidad es que Dios es el único camino. El mundo te puede ofrecer fama, te puede ofrecer dinero, te puede ofrecer parejas, múltiples parejas, cualquier sustancia. La realidad es que yo te puedo decir que yo he probado de todo un poco y nada se compara con estar un ratito en su presencia. Literal, si a mí me dicen, le voy a dar, sé yo, por los 80 años siendo millonario, pero un solo día en su presencia plenamente, yo cogería solamente ese día. Y hay momentos en la vida en que nos hace dar mucho coraje, ya sea con nuestros padres, con nuestros familiares, con amistades, pero Dios es el único que está ahí. Si tu padre y tu madre te abandonan, con todo Dios te recogerá. Y si me permite contar una Sí, ¿no? Fluye. Antes de yo caer y probar lo que era los vicios, yo tenía mucho respeto a eso. Me acuerdo, si mis compañeros hablaban de eso, yo como que trataba de disimular para no verme ñoño, pero la realidad siempre le tuve mucho miedo. Y no fue hasta un momento en el que mi papá me regaló un teléfono y me da ciertas reglas, a la cual fui negligentemente, no le hice caso para nada. Y me di muchos grupos de WhatsApp de jóvenes, ya tú sabes lo que abunda ahí, eso es, hablando sinceramente, abunda ahí mucha pornografía y fotos de droga. Y pues yo trataba de borrar todo eso, pero no era muy tecnológico y todo se guardaba en mi teléfono. Y luego van a pillar el teléfono, ve todo, me dice que está sumamente avergonzado del suceso. Y me chocó mucho porque yo, aunque sabía que estaba haciendo las cosas mal, siempre traté de cuidarme. Y algo que yo tenía en mente era que yo siempre quise que mis papás estuvieran orgullosos de mí. No importa si no compartíamos mucho, no importa si los dolores de cabeza que tuve o que di. Ese era como que mi mayor miedo, era como que... Entonces, mi papá ve mi teléfono, yo acababa de salir creo que era dengue, me había dado dengue. Y mi papá me llevó al laboratorio a hacerme una prueba de dopaje, pero yo no sabía lo que era eso. Y él solamente me dice que era para saber si yo estaba bien. Y me sentí brutal porque no compartíamos mucho, como que siempre nuestra relación
pasaba algo que se veía trastocada. Y pues nada, me sentí súper contento. Yo pensé que era que se estaba preocupando por saber si estaba mejorando el niño, pero él tenía la preocupación de saber si yo estaba ingiriendo algún medicamento, lo cual en ese momento no era cierto. Y cuando me enteré que era una prueba de dopaje, me sentí bien, no sé, era como con el corazón roto. Pues yo tenía otros pensamientos y me sentí traicionado. Que son cosas que el enemigo puso en mi mente y yo no supe discernir la realidad. Y luego de eso, ¿sabes? Un regaño, un limazo, me castigaron por todo lo que tenía el teléfono. Salí limpio, obviamente. Pero luego de eso entró la high y en vez de tener miedo hacia lo que era las drogas, lo que tenía era mucho coraje y resentimiento. Y no me importó. Sí que te refugiaste en esa área. Y literalmente no me importó lo que dijera nadie, ni lo que dijera mis padres, porque ya ante mis ojos, el miedo que yo tenía ya no estaba. Okay. Y de ahí en adelante le perdí como que ese era mi mayor miedo, porque como yo no estaba en los caminos del Señor, de eso en ese momento no me importaba, pues ese era mi mayor miedo. Al ya fallar ahí, pues ya no tenía miedo más. So, probé lo que fue la pastilla, yo fumé, probé lo que era el perigo, lo probé. Y cuando fui a probar la que se inyecta, vi un muchacho que Heroína. conmigo, no me acuerdo. Heroína. Mucha gente lo conoce como manteca, heroína. Supongo que era eso. Vi un muchacho que se quitó los zapatos y entre medio de los dedos se inyectaba. Y ni siquiera se pudo sacar la inyección y rápido entró en lo que era la nota. Y me impactó mucho y luego busqué información sobre ese un caso que, pero sí las demás como que le perdí el miedo y caí ahí. Y que les puedo decir con esto es que no importa si estás pasando un suceso con tu papá o en tu casa, en el matrimonio, en verdad las drogas no es un buen refugio. Pierdes demasiado, pierdes el miedo a la vida y eso te lleva a hacer unas locuras terribles. Y la realidad es que, como dije anteriormente, si tu padre y tu madre te abandonan, con todo Dios te recogerá. Yo soy el vivo ejemplo de eso. Amén. Pues mi gente, ese ha sido Obi PR con nosotros acá desde el campamento La Búsqueda. Y esto ha sido Intimidad con Dios Podcast. Dios te bendiga. Chao.